¿Hay alguien en la casa de Dios hoy? ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios en esta mañana? Yo sé que ya usted comió, ¿verdad?, un aperitivo, ¿verdad? Pero vamos a ver si le ponemos, aunque sea un poquito de fruta, ¿verdad? ¿Qué usted cree? Eso fue un plato pesado, hermana. Hermanos, que la gracia de Cristo continúe sobreabundando en esta mañana. Yo quiero ir directamente al meollo del asunto, como dicen. Quiero continuar con algo que he estado hablando en las últimas veces que me ha tocado pararme aquí delante. Y he estado hablando acerca de lo que es la formación del hijo corporativo. Y hoy le puse casi igual la formación del hijo, porque tiene mucho que ver con lo individual de cada uno de nosotros. Sabemos que Dios está formando, Dios tiene un solo hijo, que es Cristo, y todos estamos en Él. Y ese es el hijo corporativo, lo que le llamamos el hijo corporativo. Pero cuando se está construyendo un edificio, o mayormente en los tiempos antiguos que se construía de piedra y se construía sobre una roca, ahora echan una base de cemento, como eran piedras, para que esas piedras pudieran encajar en el edificio, cada piedra debía de ser lijada, tenía que ser lisada para poder ser colocada en el lugar correcto de ese edificio. Entonces, para que esa arquitectura quedara correctamente colocada. Es decir, que Dios trata con el cuerpo completo, y Dios está formando un edificio, pero ese edificio está compuesto de muchos, y cada uno de nosotros también en lo individual, Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros para podernos encajar en ese edificio. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, hay un trato que Dios hace con todos como cuerpo, pero hay un trato que Dios hace individual con cada uno de nosotros. Recuerden que si eran piedras, no todas tenían la misma forma. Cada piedra tenía una forma diferente. Aunque eran formas para un edificio, podemos decir que estaban diformes cada una. Pero cada diformidad de cada piedra era diferente. ¿Me doy a entender? Entonces Dios trataba, los edificadores trataban con cada piedra de una manera diferente para poder, aunque era el mismo proceso, pero para poderla colocar en el lugar correcto del edificio, para que ese edificio pudiera permanecer. Amén. Siempre y cuando el fundamento fuera esa roca que se ponía primero. Por eso la palabra dice: edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice el apóstol Pedro, Jesucristo mismo. Está haciendo alusión a ese tipo de construcción que se hacía en aquel entonces. Hoy nosotros somos esas piedras. Pedro nos llama piedras vivas. Entonces Dios tiene que tratar en cada uno de nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso le puse la formación del hijo en cada uno de nosotros. Y yo quiero que usted vaya conmigo para empezar al libro de Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 6. Jeremías 18. Cuando usted lo tenga, por favor, me da una señal y lo leemos. Jeremías 18 dice, si no lo tiene, preste atención, por favor, para ganar tiempo. Dice Jeremías 18 del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa de alfarero, o del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlas. Entonces ahí vino la palabra de Dios a Jeremías a través de esta enseñanza que él estaba viendo físicamente, diciendo, entonces vino palabra
de Jehová a mí diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Nótese que no fue que el alfarero tomó una vasija dura. Se recuerde que esa vasija se hacía lo que nosotros le llamábamos, lo que logramos verla, los más jovencitos, pero que logramos verla, las tinajas, ¿verdad? Que eran hechas de barro, y así era que se hacían las vasijas. Él no tomó una vasija dura para hacerlo, sino que la misma vasija que él estaba haciendo, esa vasija se deformó, pero se echa a perder en la rueda, y él vuelve y forma otra vasija. Está hablando del hombre nuevo. El hombre viejo, él tenía una idea de cómo hacerla, pero cuando se echa a perder en su mano, él hace el segundo como bien le parece, ya no a la forma de la vieja, sino a la forma de como a él bien le pareció. Está hablando del nuevo hombre que está siendo formado. Lo que está hablando de aquí, que para nosotros ser formados, el primer punto, lo primero que una vasija debe de hacer, es que debe de ser quebrantada, debe de ser demolida para volver a ser hecha. No se trata de remendar una vieja para ponerla o restaurar una vieja. Se trata de hacer una nueva vasija. Allá en casa, Dios no va a hacer con nosotros remiendos. Dice, luego lo lleva y le dice a Jeremías, le pone un vestido y le dice: ¿podrá un vestido viejo ponérsele a un remiendo nuevo a un vestido viejo? No, él tiene que hacer una nueva vasija. Es decir, que todo lo de la vieja, nada de la vieja creación sirve para la nueva creación. ¿Hay alguien en casa todavía? Dígale a alguien: nada del hombre viejo va a funcionar en el reino de Dios. Eso tiene que ser molido, tiene que volver a tomar forma, y el hombre nuevo es lo que Dios va a usar. ¿Hay alguien en casa todavía? El primer paso es que debe de ser quebrantado. Por lo tanto, esa vasija tiene que estar con la forma, tiene que tener, ¿cómo decirlo? Tener el ambiente correcto, estar correctamente, dejarse moldear. Una vasija dura no se va a dejar moldear. Si el alfarero hubiese tomado una tinaja ya hecha, hubiese tenido que empezar a romper, buscar un molino, moler todas esas cosas, y luego entonces echarle agua y volver a hacer otra. Pero como fue en su mano, todavía estaba moldeable. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay muchos de nosotros que somos tan duros que hay que hacer ese proceso. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero Dios quiere que nosotros cedamos al proceso. Cuando tú te resistes al proceso, entonces hay que hacerlo el siguiente paso. Hay que meterte en un molino, hay que molerte bien, hay que hasta que triturarte hasta que solo quede polvo, y cuando queda polvo entonces volver a echarte agua y volver a hacer. Menos mal que esa vasija todavía estaba mojada. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo espero que aquí no hagamos vasijas duras, ¿verdad que no? Que nos dejemos moldear por el Señor. ¿Hay alguien en casa todavía? Vaya conmigo ahora a Isaías y vamos a ver cómo Dios forma, porque lo que voy a hablar hoy es cómo Dios tiene que tratar con ese hombre que él llamó desde antes de la fundación del mundo, y Dios tiene que pasarlo por un proceso para poderlo llamar su hijo. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque creemos, yo me convertí, yo soy un hijo de Dios, pero ese hijo tiene un nombre que es un hijo pequeño que tiene que ser formado. Y para ser formado, Dios tiene que procesarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estaba en el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que más me rompe el coco a mí. Pensar que un ser tan diminuto como yo, habiendo millares y millares mira, todavía están descubriendo la ciencia, planeta. Usted se compara con usted delante de un planeta, usted no existe.
y que Dios pensara en usted y en mí cuando estaba fundando los cielos y la tierra. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso es lo más maravilloso. Y que Dios pensara en usted y pensara en mí. Pero Dios tiene que procesarlo, hermano. Vaya conmigo, ya lo tiene, Isaías 43, 1 al 6. ¿Ya lo tiene? Pues escuche, dice, ahora, así, quiero decir que Jeremías e Isaías eran contemporáneos, eran dos profetas contemporáneos. Dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Escucha bien. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. ¿Sabe lo que pasó con el faraón? A Etiopía y a Seba he dado por ti. A mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detenga. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Oiga lo que Dios le dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Tú sabes a quién es que Dios le está diciendo que fue honorable, que fue de gran estima y que Dios lo amó? Nada más y nada menos que a Jacob, hermano. Y si usted mira la vida de Jacob, usted dice, ¿ese hombre era honorable? Un hombre engañador que desde el vientre de su madre ya venía peleando con su hermano. Sin embargo, oye como Dios le llama. Le dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Porque Dios no estaba viendo a Jacob. Dios estaba viendo el Israel que él iba a deformar. Quizás algunos de nosotros nos vemos como estamos ahora, pero Dios no nos está viendo a nosotros como nos vemos ahora. Ni podemos ver al hermano o a la hermana como la vemos ahora. Debemos de verla como Dios lo ve, una obra terminada. ¿Hay alguien en casa todavía? No subestimes la obra de Dios en ningún hermano ni en ninguna hermana, ni aún en tu propia vida. Cuando nosotros nos quejamos porque no podemos por esto, nosotros estamos subestimando la obra de Dios. Porque no es por nuestra fuerza, hermano. Es el Santo Espíritu de Dios que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? No son tus fuerzas, es el Espíritu de Dios que está haciendo la obra en ti. Pero Dios tiene que operar en cada uno de nosotros. Vamos a ver, no lo voy a leer porque es desde Génesis 25. Usted luego se puede sentar con una taza de café o un té y leer desde el Génesis 25 en adelante, y usted va a entender a más profundidad de lo que yo le estoy hablando. Pero no lo relacione como una simple historia de dos hermanos, como una novela, ¿verdad que no? Sino que usted lo va a llevar al plano de lo espiritual y de lo que es el nuevo hombre y el viejo hombre. Por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No que Dios aborrecía a Esaú físico, sino está hablando de la vieja y de la nueva creación. Dios aborrece la vieja creación. No hay nada bueno en la vieja creación. Dios desecha la vieja creación. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque usted dirá, pero Jacob era malo también. Pero Dios no estaba viendo ese Jacob engañador, suplantador que era, sino el Israel que él iba a formar más adelante. ¿Hay alguien en casa todavía? Y es lo que pasa cuando nosotros nos venimos al camino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, el primer día empieza la familia de nosotros. ¿Qué hacen?
pero este no es el que va a la iglesia. Esta no es la que acaba de venir de la iglesia y ya me dio un boche. Hay alguien en casa todavía. Pero míralo. Pero al cabo del tiempo, ese es el hermano, el amigo, el primo que te pide oración. Porque ya está viendo a Cristo en ti. Hay alguien en casa, el que te invitaba para la fiesta, ahora te pide que ores por él. Cuando tú perseveras, obvio, en el camino. Porque ellos pueden ver, no pueden entender que es un proceso. Es lo que en la temporada pasada se le llamaba el proceso de la santificación. Ahora le llamamos la formación de Cristo en nosotros. Es lo mismo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, Dios tiene que pasarnos a nosotros por un proceso. Porque mira qué es lo que pasa cuando el hombre viejo y el hombre nuevo están operando juntos. O cuando una persona que ha nacido de nuevo decide seguir operando por el hombre viejo. Eso es lo que la Escritura le llama creyentes carnales. Déjeme decirle que usted puede hablar en lengua, usted puede tener todos los dones que habla Efesios capítulo 4, usted puede tener la unción, como usted le llama, más grande del mundo, y usted ser un carnal. Porque los corintios tenían todos los dones, pero eran carnales. Eso es una persona que aún habiendo nacido de nuevo, aún teniendo el Espíritu Santo, decide seguir viviendo por el alma. Hay alguien en casa. Había un Jacob que él sabía que había una profecía desde antes de su nacimiento, que Dios le había hablado a sus padres de que él iba a ser padre de naciones y todo eso. Pero él quiso hacerlo. ¿Cómo lo quiso hacer él? Por sus propias fuerzas. ¿Hay alguien en casa todavía? A lo largo de lo que yo tengo en este camino, en esta ciudad, yo he visto, por lo menos en esta ciudad, he visto una mala práctica que se hace en esta ciudad. Y es que hay una persona que a veces ni se ha convertido, primer día que llega a la iglesia, pero ese día invitaron a un profeta muy ungido. Y el profeta le dice a esa persona: el Señor me dice que tú tienes un llamado, que tú tienes un propósito, y que yo te veo en las naciones, y que yo te veo esto y lo otro. Y no hace el profeta de salir de esa iglesia cuando ya al otro día le están armando lo que ellos llaman un campo blanco. Y le arman una iglesia, le compran 4 sillas, un púlpito, le alquilan una casa, y ya ese es un pastor o una pastora. Porque está lo que se llama el operar en lo humano. ¿Hay alguien en casa todavía? Y es lo que muchas veces nosotros hacemos en diferentes áreas cuando Dios nos da una palabra y Cristo no ha sido formado. Que vamos a buscar habilidades humanas para nosotros poder cumplir ese propósito. Pero no sabemos que lo que Dios se propone es Él quien lo va a hacer. ¿Hay alguien en casa todavía? Él lo va a hacer a su tiempo, a su voluntad y a la manera de Él. Pero nosotros de una vez, ¿qué hacemos? Elaboramos un plan. Elaboramos un plan a nuestra manera. Dios le dice a una mujer soltera que le va a dar un hombre de tal color. Todos los hombres que ven de ese color ya cree que se... ¿Hay alguien en casa todavía? Dios le dice a una persona sin empleo que le va a dar un empleo y empieza a hacer maniobra para buscar ese empleo. Porque ese es el hombre que no ha sido formado. No digo que no haga nada, digo que no haga nada sin la dirección del Espíritu Santo, que es diferente. Hay alguien en casa todavía. Y así es que Jacob actúa. A Jacob se le dijo que era primogénito. En su mente humana no cabía como primogénito. Si para ser primogénito yo debería de nacer de nuevo. Entonces él ideó una forma de él tomar la primogenitura. Él buscó una debilidad en su hermano para él tomar la primogenitura. En ese entonces, aunque Jacob representa la nueva naturaleza, es un niño que no ha crecido, que es igualito, es un creyente carnal que no ha crecido en el evangelio, que todavía usa las maniobras del alma. Él estaba operando conforme a su intelecto, conforme a sus habilidades humanas. Jacob era un hombre muy habilidoso.
Entonces él usó su habilidad humana. Yo me imagino que él se pasó toda una niñez pensando, ¿cuándo yo voy a tomar esa primogenitura? Hasta que se dio cuenta que su hermano era un comilón. Entonces él dijo, por aquí es que lo voy a agarrar. Armó todo un plan para él tomar la primogenitura. Pero él no sabía que Dios ya lo tenía planeado, que no era el plan de él, era el plan de Dios. Por lo tanto, le tomó más tiempo de lo debido. ¿Qué hace Jacob con eso? Que hace lo que no era correcto, y eso le costó volver a donde Dios sacó a su padre Abraham. ¿Hay alguien en casa todavía? Y cuando, mire qué pasa, cuando va de camino, porque ahí es donde está, ahí es donde nos confundimos. Cuando él va de camino, dice la palabra que en el camino él le da sueño porque se hizo de noche, y él se acuesta en un lugar. Y cuando se acuesta en ese lugar, dice que se duerme y viene una revelación de Dios a su vida en forma de sueño, y él ve que una escalera que ángeles descienden y suben. Él estaba viendo, ¿sabe a quién? Al Hijo del Hombre. Luego Cristo dice, esa escalera que vio Jacob, ese soy yo. Desde ahora en adelante veréis el cielo abierto y al Hijo del Hombre y ángeles que suben y bajan. Él vio proféticamente a Cristo, y vio esa visión de Cristo en la tierra desde antes de él haber pasado todo un proceso. Pero en cuanto a lo natural, él tiene un encuentro con Dios. Ese fue, vamos a decir, el nuevo nacimiento de Jacob. Vamos a ponerlo en ese contexto. Él tiene un encuentro con Dios, y oye lo que él hace, lo que haríamos cualquiera de nosotros. Señor, mira, si tú me bendices a la tierra que voy, todo lo que me des, yo lo voy a apartar para ti. ¿A qué le parece algo eso? Cuando usted era nuevo, ¿cuántos pactaban? Mucho. Señor, si me trae a mi esposo, si me trae a mis hijos. Y Dios dijo, yo lo tengo todo en mis planes. No me tienes que prometer nada. En el tiempo señalado por mí, todo se va a cumplir. Solamente yo quiero formar a Cristo en ti. Déjame formar a Cristo en ti. Pero él era tan tigre que él le negociaba hasta con Dios. Lo primero que hizo, que le prendió un altar a Dios y le dijo, Señor, mira, si tú me bendices, todo lo que tú hagas conmigo, de todo lo que me dieres, yo te daré el diezmo. Ah, qué bonito se ve. Bueno, lo aprendió de Abraham, es muy bueno. Eso se llama religiosidad. Diga conmigo, religiosidad. Cuando usted quiere comprar a Dios con cosas. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted se acuerda la religión pasada, cuando usted iba descalzo 4 domingos a la iglesia por una promesa? Es lo mismo que hacen los evangélicos. Señor, yo voy a hacer esto, voy a ayunar, voy a hacer aquello para que tú me des aquello. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay gente que cree que ya no hay que ayunar ni hay que hacer nada. Pero déjeme decir una cosa, todo eso debe de hacerse. Lo que debemos de entender es el contexto. Antes usted ayunaba para, ahora usted ayuna porque. ¿Hay alguien en casa todavía? Antes usted oraba para, ahora usted ora porque. ¿Por qué? Porque usted, como es su naturaleza orar, es su naturaleza ayunar, y es su deleite estar con el Padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero no es que no se hace. Pero antes, que usted hacía cosas para ganar el favor de Dios. Un niño totalmente. Yo me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Y Dios lo pasa por un proceso que ustedes, la mayoría lo han leído, donde lo pone con un hombre que era más tigre que él todavía y más engañador que él todavía. Y él le dice, mira, si tú me das la hija tuya, yo te voy a servir. Y el hombre lo engaña y lo hace trabajar doble. Y lo hace llevarse la linda y la fea. Hay alguien en casa todavía. Lo hace pero era Dios tratando con él, para que él se viera en el espejo del engañador que él era. Lo bueno que cuando te lo hacen a ti, pero cuando tú le haces a otro, pero cuando te lo hacen a ti. ¿Hay alguien en casa todavía? Dios estaba tratando con él. Todo ese tiempo, cuando usted lo lea, o vuelve y lo lea, usted se va a dar cuenta que era un trato de Dios con Jacob. Pero él seguía teniendo habilidades humanas.
Él seguía teniendo habilidades humanas, pero Dios no podía llamarle hijo todavía. ¿Hay alguien en casa todavía? Todo ese tiempo Dios le seguía llamando Jacob. Dios le estaba diciendo, sigue siendo el mismo engañador que salió de la casa de tu padre. Porque seguía usando las mismas habilidades. Y ahora llega el momento indicado donde donde Dios le dice, ahora es tiempo de que salga de aquí. Pero él iba con toda su fuerza, con todas sus mismas habilidades. No aprendió nada en el proceso. Porque ¿qué pasa con Jacob? Jacob va con las mismas habilidades. Y va con un gran ganado. Yo me imagino que diría, ahora voy yo a aplastar a mi hermano. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso es lo que hace una persona. Y lo peor es cuando crece y no ha madurado. Porque el niño puede tener habilidades pero no tiene fuerza. Pero el adulto tiene habilidades y tiene fuerza. Entonces, lo más grande es cuando una persona tiene tiempo en el evangelio y no madura, hermano. Porque se sabe todos los versículos de memoria, se sabe las oraciones, pero no ha madurado. Entonces, cuando usted quiere tratar con él te saca los versículos como, te saca un versículo, hermano, pero mire, yo siento que usted debe de cambiar esto, aquello. No, porque la palabra dice. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, un inmaduro, eso es como un niño con una pistola, hermano. Y que le gusta jugar videojuegos. Usted ve cómo pasa en Estados Unidos. Son niños que están impuestos a jugar videojuegos y un día encuentran una pistola de verdad. Y ellos quieren intentar a ver cómo se ven en la vida real. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso es peligroso, hermano. Entonces Dios, sabiendo y conociendo que este muchacho, aún a pesar de los procesos, no había aprendido, entonces Dios vuelve y le sale al encuentro. Y él cree que va a usar las mismas habilidades con Dios, porque nosotros somos así con Dios. Y Dios está tratando con él una noche entera. Dios tratando con él. Jacob, tú tienes que dejar de ser un tigre, Jacob. Tú no puedes volver para allá con esa misma mentalidad, Jacob. Jacob, tú tienes que cambiar. Te lo está diciendo Dios. Soy yo. ¿Quién tú eres? Dios te lo está diciendo. Y él dice, pero si no me bendice, no te va. Y nosotros lo cantamos, lo coreamos, pero eso no fue de buena fe, hermano. Un hombre que le dice, cuando va de camino a la tierra de Harán, pacta con Dios, y aún Dios, sabiendo que era un niño, Dios lo bendice con ganado, pide una mujer, le dan dos, pide una oveja y le dan un reguero, le dan ganado, le dan de todo, viene como todo un rey, con toda una tropa, y sigue pidiendo bendición, porque el alma no se sacia, hermano. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Cualquier parecido con la realidad? ¿Hay alguien en casa todavía? Y vuelve Dios y ahora el primero Dios se le aparece en sueño, el segundo Dios se le aparece en forma del ángel de Jehová y le dice, ven acá, mi hermano, usted tiene que cambiar porque usted no puede usted no puede entrar a la tierra prometida, porque era para Canaán que iba, esa era la tierra prometida. Tú no puedes entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos, no, carne ni sangre no entra. Con esa actitud tú no puedes volver a entrar. Y él lucha con Dios. ¿Sabe lo que Dios hizo con él? Dios tuvo que quebrarle una pierna. Y se ve sencillo quebrarle una pierna, pero se dice la historia que Jacob jamás pudo caminar por su propia fuerza. De ahí adelante Jacob tuvo que ser llevado. Porque no fue que lo puso cojo, no, fue que lo inmovilizó totalmente. Hay alguien en casa todavía. Y la gente dice que Jacob luchó con Dios y lo venció. A Dios nadie lo vence, hermano. ¿Quién fue que le quebró la pata a quién? Hay alguien en casa todavía. Dios tuvo que quebrarle la pierna. ¿Y usted sabe qué significa eso? Que cuando tú no te dejas quebrantar por el Señor va a tener que quebrarte la pierna. Hay algunos de nosotros que hay que rompernos la pierna para que podamos estarnos quietos, hermano. Hay alguien en casa todavía. Pero poniéndolo en un ámbito espiritual, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, ahora que eres joven, con todas tus habilidades, tú vas y te ciñes y vas a donde te dé tu bendita gana, en buen dominicano. Pero cuando fueres viejo, cuando no te puedas valer, te ceñirá y te vestirá otro.
A Jacob ni viejo lo podía vestir otro. Pues sí, porque entró joven, pero él no vino joven. Ya tenía 11 muchachos, dice la palabra. Le faltaba Benjamín nada más. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces no era un niño, era una persona ya avanzada en edad. ¿Hay alguien en casa? Y aún así nadie lo podía vestir. Él era él, con su propio ímpetu, con su propia fuerza. Y así muchas veces somos nosotros cuando pasamos tiempo en el Evangelio, tiempo en el camino de Dios, y todavía nosotros estamos actuando por nuestra propia vieja naturaleza. Creyentes carnales. Hay alguien en casa todavía. Cuando Dios nos ha pasado por un proceso y por otro y por otro y por otro, y nosotros seguimos siendo igual, seguimos resistiéndonos a los procesos. Hay alguien en casa todavía. No puede ser que usted se pase 20 años en la misma condición, hermano, y diciendo que es el diablo. No, no es el diablo. Hay alguien en casa todavía. ¿Usted sabe cuánto va a durar para nosotros llegar a la madurez? ¿Cuánto nosotros nos dejemos moldear por el Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarnos moldear por el Señor? Entonces Dios tiene que tratar con este hombre. Dios tiene que tratar con este hombre, y al final Dios mismo tiene que salirle al encuentro. Y Dios tiene, ni aún Dios saliéndole al encuentro, Dios tiene que quebrarle una pierna. Dios tiene que dejarlo inmóvil para que ahora ya no sea guiado por sus habilidades, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Vaya conmigo, vamos a leerlo de nuevo. Isaías, ¿qué dice? Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque eso nos gusta. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres. Pero oye lo que dice: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando por las aguas yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Son 3 elementos que Dios usa cuando nosotros nacimos de nuevo para formar al Hijo en nosotros. Diga conmigo: agua, río y fuego. Como que no mezclan esas 3 cosas, ¿verdad? Pero agua, río y fuego. A nosotros nos enseñaron que eran las vicisitudes de la vida, hermano. El agua no es nada más que la palabra. El pastor hablaba de eso: nacer de nuevo, nacer del agua, la palabra. La palabra es lo que Dios va a usar para formar al Hijo. Los ríos, hermano, luego el Señor le dice a la samaritana, ¿qué le dijo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a correr? No un río, ríos de agua viva. El Espíritu Santo de Dios, hablaba él, dice la Escritura. Necesitamos la palabra, necesitamos el Espíritu, y el tercero que no nos gusta, necesitamos el fuego. Dice Pablo: no se sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Porque es necesario el fuego, es necesaria el fuego de la prueba para poder procesarnos y quitarnos toda paja, todo heno y toda hojarasca que traemos de la vieja vida, de la vieja naturaleza. Nos gusta el Espíritu Santo cuando lo sentimos, cuando nos hace hablar en lengua, cuando nos tira al piso y cuando nos hace sentir emociones, ¿verdad que sí? Nos gusta la palabra cuando dice que hay promesas para nosotros. Pero ¿y el fuego? ¿Hay alguien en casa todavía? Y este fuego tiene que ver con 2 tipos de fuego, porque tiene que ver con el proceso, pero también tiene que ver con intimidad. ¿Qué dice Apocalipsis? El que tiene los ojos como llamas de fuego. Cuando tienes intimidad con Él, en la intimidad Él puede ver lo que hay en tu interior, la mugre que hay en nuestro corazón. Dice Jesucristo que el que está en tiniebla no viene a la luz para que sus tinieblas no sean descubiertas. Por eso a muchos de nosotros nos cuesta venir a la intimidad con Dios, porque Él tiene ojos como llamas de fuego. Pero es necesario que así con la pudredumbre que tenemos en nuestro corazón, vengamos a la presencia de Él. Porque es ahí donde Él nos va a hacer ver cómo está nuestro corazón. Pero Él no es ese Dios que solamente ve el corazón, sino que lo sabe sanar también.
gente que no tiene intimidad con Dios se va a pasar 20 años en el evangelio y no va a poder sanar. ¿Hay alguien en casa? Porque quien sana es Él. Y para Él poder sanar hay que tener intimidad con Él. ¿Hay alguien en casa todavía? Dejemos esa vida rápida de que el tiempo, las horas se han acortado. Lo que no es que las horas se han acortado, es que los compromisos se han agrandado. Los compromisos con el Facebook, con el WhatsApp. ¿Hay alguien en casa todavía? Necesitamos comunión con Él, hermano. Necesitamos pasar tiempo con la palabra, hermano. Y necesitamos dejar que Él nos pase por fuego. No resista el fuego de la prueba cuando viene. Hay veces que vas a necesitar la ayuda de un hermano, pero hay veces que nadie te va a ayudar, y no es porque los hermanos son malos, es porque es necesario que cruces solo. Hay alguien en casa. Usted ha ido un momento que usted se ha sentido solo, ¿verdad? Entonces, pero ningún hermano me llama, nadie me visita. Si la gente supiera lo que yo estoy pasando. Déjeme decirte que no es que los hermanos son duros, es que Dios los permite. Hay alguien en casa. A veces es necesario que tú pases hambre, ¿sabías qué? Pero nadie me trae un pedazo de pan. Si no pasas en el hambre, no vas a aprender a vivir en escasez. Por lo tanto, cuando llegue la abundancia, va a ser un desastre. ¿Hay alguien en casa todavía? Va a haber un tiempo que no va a haber quien ore por ti. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que tú aprendas a entrar en intimidad con Dios. Ese es el fuego de la prueba. Va a haber veces que vas a orar 40 veces y esa enfermedad no se va a oír, porque te basta su gracia. ¿Hay alguien en casa todavía? Ese es el fuego de la prueba. Va a haber veces que por más bien que tú trates a otro, esa persona le va a coger contigo. ¿Sabes por qué? Porque es necesario el fuego de la prueba para probar el amor de Dios en ti. ¿Hay alguien en casa todavía? Va a haber situaciones donde parece que no hay salida. ¿Sabe por qué? Porque es necesario el fuego de la prueba. ¿Cuánto va a durar esa prueba? ¿Cuánto tú te hayas preparado en la intimidad? Usted ha visto cuando hay un examen en la universidad, en la escuela, ¿verdad? ¿Qué le pasaba a usted cuando usted no estudiaba? Todos tomaban el examen y usted era el último que se quedaba ahí. Porque usted no estudió, hermano. Pero ¿qué pasaba cuando usted estudiaba? Que a los 5 minutos decía el profesor: ve acá, pues lo dejaste vacío. No, yo lo llené. Pero tan rápido, sí, porque ya yo me la sabía. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted sabe dónde es que se estudia? Pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo con la palabra. ¿Hay alguien en casa todavía? Esa agua no es para ahogarte, esa agua es para nutrirte, hermano. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa todavía? Ese río, hermano, no es para negarte, hermano. Ese río es el río del Espíritu Santo que te quiere guiar a ti. No corras contra la corriente, déjate llevar por el río del Espíritu Santo. Nosotros, estando en el Evangelio, andamos nadando contra la corriente. ¿Hay alguien en casa todavía? Dios quiere formar a su Hijo en nosotros, pero son necesarias esas 3 cosas. Son necesarias. Dígale a alguien, como dice te conviene. Dígaselo de nuevo: te conviene. Vamos a repetirlo, por favor. Yo necesito agua, necesito río y necesito fuego. Ahora ya conmigo: yo necesito la palabra, yo necesito al Espíritu Santo, yo necesito la comunión con el Espíritu Santo, y yo necesito los procesos. Había un hermano que él oraba y decía: Señor, mándame pruebas, Señor, mándame tribulaciones, Señor, porque para yo tener una razón por lo menos para orar, para estar contigo. Porque cuando nosotros todo está bien, muchas veces nos olvidamos de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Todo esto es para Él formar al Hijo en nosotros, hermano. Entonces, Dios tenía que tener un encuentro con Jacob. Jacob tenía que volver a reconciliarse con su hermano. Pero no pudo reconciliarse hasta que Dios no lo quebró.
Imagínate este hombre imponente, fuerte, y cuando el hermano lo viera, iba a salir huyendo. Pero cuando lo vio, David dijo, no, ya no me va a hacer nada porque está. Entonces el hermano se le acerca. Allá en el caso, entonces hacen las paces. Muchas veces Dios tiene que quebrarnos a nosotros. Dios tiene que quebrarnos a cada uno de nosotros. Vaya conmigo por último a 1 Corintios, a donde estaban los carnales allá. 45 al 49. 15, 45 al 49. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Así también son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Así tales también los celestiales. Y así como antes, cuando estábamos en esa vida de delito y pecado, la imagen que mostrábamos era la de Adán, la del terrenal. Todo eso es necesario, esos procesos, para que nosotros podamos mostrar y traer la imagen del celestial. Si nosotros no somos procesados, hermanos, nunca vamos a poder mostrar la imagen de Dios en nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? No podemos leer la Biblia, hablarle la Biblia de memoria a la gente. Pero si Cristo no ha sido formado, la gente no quiere vernos a nosotros, hermano. La gente está harto de la iglesia. O de la iglesia como la conocen. La gente necesita ver a Cristo, hermano. El Cristo que caminó por las calles de Palestina, ahora debe de caminar por todas las naciones a través de sus hijos. Hay alguien en casa todavía, pero necesitamos ser procesados, hermano. Es el proceso lo que va a formar al Hijo en nosotros, lo que nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Si es tan amable y se puede poner sobre sus pies. No dejemos, hermanos, de estar jugando a ser creyentes, hermano. Dejemos de estar jugando a ser creyentes, hermano. Es tiempo de nosotros entender lo que es la vida de Dios. Lo que es caminar, el caminar en Dios. No es para estar como Jacob, si no me bendice no te vas. Hay alguien en casa todavía. Jacob mire lo que es el alma, hermano. Jacob, cuando sale de su casa, que sale sin nada, porque no dice en ningún momento que Isaac le dio herencia, le ora a Dios porque estaba sin nada. Dios le bendice de todo, y cuando viene de camino se topa con Dios y le sigue pidiendo bendiciones materiales. Si no me bendice no te vas. ¿Cuántos años vamos a pasar viniendo a la iglesia a buscar la bendición, hermano? Y no entender que la bendición somos nosotros, pero no para nosotros, sino para ese mundo que está allá afuera. Hay alguien en casa todavía. ¿Cuándo vamos a dejar de ser benditos para convertirnos en la bendición? Levante sus manos y dele gracias a Dios que los trajo hoy a esta casa. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu proceso en nosotros, Señor. Dígale, Señor, gracias. Perdónanos, Señor, porque en muchas veces no entendimos, Señor. Creíamos que era el enemigo, Señor, y no entendimos que eras tú tocando nuestra puerta, Señor. Que eras tú tratando con cada uno de nosotros, Señor. Porque muchas veces le echamos la culpa al enemigo que no es digno de nombrar, Señor. Porque muchas veces le echamos la culpa al vecino, a la esposa, al esposo, a la suegra. Y no entendimos que eras tú tratando con nosotros, Señor. Ese jefe difícil que nos pusiste en el trabajo. Ese profesor que supuestamente le cogió con nosotros. Ese vecino que nos tiraba la basura en el frente. Esa enfermedad que no nos dejaba dormir. Eras tú tratando con nosotros, Señor. Ese hermano que parece que no se convirtió porque no nos trataba bien. Eras tú trabajando con nosotros. Padre, gracias, Señor, por los procesos. Padre, gracias por los procesos. Padre, por lo que ya hemos pasado y por los que vienen, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor por los procesos.
Señor, perdónanos, Señor, porque hemos sido como esas vasijas duras, Señor, que no nos dejamos moldear, Señor. Padre amado, que podamos ser quebrantados. Es necesario que seamos quebrantados. Cuando la vasija se pone dura, es necesaria que sea quebrantada. Mira qué fácil fue para el alfarero hacer una nueva vasija, porque cayó sobre la rueda. Todavía estaba sobre la rueda, todavía estaba sobre sus manos. Pero cuando nos salimos de la mano del Señor, nos ponemos duros con nuestras propias habilidades, con nuestros propios conocimientos, creyendo que eso le sirve a Dios y eso no le sirve a Dios. Entonces Dios tiene que quebrantarnos a nosotros para molernos y poder formar esa vasija. Entre más difícil es el proceso, no es porque tú eres el mejor soldado, como te dijeron, es porque tu corazón es el más duro. Tiene que ser procesado. Ese corazón de piedra tiene que ser convertido en un corazón de carne, para Dios poder operar en cada uno de nosotros. Dele gracias a Dios por los procesos. Señor, perdónanos por todas las veces que tú nos llamas a tu presencia y nosotros estamos ocupados en otras cosas, Señor. Señor, perdónanos, Señor, por las veces, Señor, que encontramos apatía al leer tu palabra, Señor. Señor, perdónanos, Señor amado Jesús, porque muchas veces, Señor, no nos dejamos procesar por ti, Señor. Necesitamos el agua, Señor. Necesitamos el río, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos nadado en contra de la corriente, Señor. Y tú quieres llevarnos en el río de Dios, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en ti, Señor. A no ser como ese Jacob que es duro de doblar, Señor. Que no esperemos a que tú nos rompa una pierna, Señor, para tú poder operar la obra tuya en nosotros, Señor. No esperemos ese punto tan trágico en nuestras vidas. Oh Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo que está en este lugar, Señor, y que está en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Perdón y gracias, Señor. Perdón por nuestra tosudez, Señor. Y gracias por tu misericordia, Señor. Por tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Porque es tu paciencia, tu amor la que nos sostiene, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, yo oro por cada uno que está en este lugar, Señor. Y te doy gracias por cada hijo tuyo aquí, Señor. Y cada familia representada, Señor. Yo te doy gracias porque si todavía estamos aquí, Señor, es porque tú no has terminado con cada uno de nosotros. Padre, pero que podamos cambiar nuestra actitud, Señor amado Jesús. Que podamos entender, Señor amado Jesús, que esto no es un juego, Señor. Que esto no es una simple tradición de venir cada domingo a una iglesia, Señor. Que es una vida continua, Señor. Es un proceso continuo, Señor. Que tú vas a tratar con nosotros en cada lugar que estemos, en el trabajo, en la casa, en donde quiera que estemos, tú vas a trabajar con nosotros, Señor. Y que entendamos, Señor, que no es el mundo, que no es el diablo, Señor. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Que entendamos que eres tú tratando con nosotros y que aún al diablo tú lo vas a usar, Señor, para formar al Hijo en nosotros, Señor amado Jesús. Padre amado Jesús, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor amado Jesús. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Derramamos nuestros corazones delante de ti, Señor, en esta hora. Jeremías decía, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Padre, derramamos nuestros corazones delante de ti en esta hora, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Trata con nosotros, Señor.
Padre amado, trata con nosotros, Señor. Necesitamos ser tratados por ti, Señor. Necesitamos ser moldeados por ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero trata con nosotros, Señor. Restaura la comunión en nosotros, Señor. Trae hambre y sed por tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que todo aquel que haya perdido la sed y el hambre por tu palabra, Señor, restaura la sed y el hambre por tu palabra, Señor. Aquí hay gente que ha perdido el hambre y la sed por Dios. Señor, restaura la sed y el hambre por tu palabra, Señor. Por tu presencia, Señor, por estar contigo, Señor. Restaura, Señor, en esta hora, Señor. Restaura en cada uno de nosotros, Señor. Restaura en cada uno de nosotros la comunión, Señor amado Jesús. Jacob pensaba que el lugar era la escalera. Por eso le puso a ese lugar Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Pero él nunca pudo entender que la casa de Dios y la puerta del cielo era Él. Por eso Dios, eso de que ángeles suben, ángeles descienden continuamente, eso tiene que ver con la comunión. La oración sube, la respuesta desciende. Nosotros tenemos que mantener esa conexión con Dios constante. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, desde ahora en adelante, diga conmigo, desde ahora en adelante, continuamente veréis al Hijo del Hombre, que ángeles descienden y suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esos mismos ángeles que descendían y subían sobre el Hijo del Hombre son los que suben y descienden en nuestras vidas cuando estamos en comunión con Dios. Es una comunión directa donde ya no hay intermediario, donde tú no tienes que esperar que alguien ore por ti, donde tú tienes acceso al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Volvamos a la comunión, hermanos. Volvamos a la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Volvamos a la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que volver a las Escrituras, hermanos. No como un pasatiempo de leer historias bíblicas, sino de comer de Él. Porque Él es nuestro alimento. Y volvamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Él no ha dejado de hablar. Lo que pasa es que los ruidos de esta vida no permiten que le escuchemos, hermano. Apágale el volumen a los ruidos de esta vida para que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, que está hablando continuamente a nuestras vidas, Señor. Aún a través de las cosas creadas, Él habla a nuestras vidas. Como le dijo a Jeremías, ve a casa de alfarero. Dios está hablando continuamente, hermano. Y ese hablar es para procesarnos, para transformarnos y para llevarnos a la madurez en Cristo. Es necesario que apartemos muchas cosas que se están interponiendo entre Dios y nosotros. Eso se llama idolatría, hermano. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayude, Señor amado Jesús. Necesitamos más de ti, de tu presencia, de tu palabra, Señor amado Jesús, de tu guianza, de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos ser guiados por ti, Señor. Ya basta de tomar decisiones en el alma, Señor, por nuestras propias habilidades, Señor. Es necesario que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Es tiempo de ser guiado por el Espíritu Santo. Es tiempo de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de volver a la Escritura. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo seguiré